Olá, olá a todas e todos. Eu sou António Moreira Teixeira. Eu sou professor da Universidade Abierta de Portugal e também investigador na Universidade de Lisboa. É um grande prazer para mim poder estar aqui com vosotros por este meio e compartilhar, bueno, mis perspectivas sobre o tema da educação híbrida. Vou começar por compartilhar algumas las diapositivas que tenía aquí preparadas para vosotros, bueno, para esta charla. Ok. Bueno, el tema que os propongo es este, ¿no? La transformación digital de la universidad y entendida en este sentido de hacia un aprendizaje más inclusivo, flexible y auténtico, ¿no? Empecemos por esta idea, ¿no? La comunicación es la base del proceso educativo y la comunicación digital es hoy algo tan natural, tan importante y tan presente en nuestra vida social, nuestra vida comunitaria, que claro que también la educación ha cada vez más empezado este proceso de transición hacia también la comunicación digital. Y esto no es nada de específico de la educación, en realidad es algo que está sucediendo por todas las partes, todas las facetas de nuestra experiencia de vida, ¿no? Miremos cómo es interesante el ejemplo de instituciones educativas no formales o instituciones culturales o otras, ¿no?, científicas que ofertan oportunidades de educación no formal. En realidad, cada vez más, la educación no formal y la educación informal son decisivas en el proceso educativo, en el proceso de formación del ser humano. Bueno, miremos el ejemplo de los museos. Como saben, son instituciones particularmente tradicionales, conservadoras por su esencia, ¿no? Y miren cómo se han transformado tantísimo en la última década. Y se han transformado precisamente por la introducción de las posibilidades, ¿no?, de las tecnologías digitales. Hoy, y eso lo habíamos visto mucho de una forma muy particular en los últimos meses, hoy visitar un museo, y os doy este ejemplo del Guggenheim en Nueva York, ¿no?, del Museo Guggenheim. Visitar un museo, más de que una experiencia física tradicional como la teníamos antes, es una experiencia multisensorial, una experiencia multimedia y una experiencia que se puede en realidad caracterizar como híbrida, ¿no? Cuando visitamos el museo, usamos nuestros aparatos electrónicos para comunicarnos entre nosotros, para acceder a contenidos de la colección, del museo, de la exposición, poder interaccionar con servicios del museo también. Y el museo él mismo, ¿no?, como podemos ver en estas imágenes en la diapositiva, el museo él mismo ha transformado su colección, su exhibición, para poder ser explorada y poder ser reconstruida como una experiencia de descubierta a partir del uso de la tecnología, ¿no? Y entonces miramos hoy a los objetos de una colección de distintas formas y perspectivas nuevas que antes no eran posibles sin la posibilidad del uso de los aparatos tecnológicos, ¿no? En este caso, de las tecnologías digitales en particular. Y también es posible hoy, como no lo era antes, acceder a visitar el museo mismo a distancia, ¿no?, explorando por la internet esta experiencia de visita, replicando esa experiencia de visita digamos, en una experiencia que será un poco distinta, pero es tan significativa como lo será la experiencia física o la experiencia híbrida. Entonces, esta mezcla de la dimensión
física y virtual en nuestra experiencia cultural, nuestra experiencia de vida, es también algo que va a necesariamente llegar o deberá llegar a nuestra institución educativa. Lo mismo pasa también en los museos con otro tipo de uso de tecnologías de una forma más avanzada, más adelantada, más puntera, como por ejemplo la posibilidad de interaccionar con dispositivos inteligentes o que usan básicamente inteligencia artificial y por tanto como tal pueden interaccionar con nosotros, pueden recrear contenidos para contestar nuestras cuestiones. Entonces pueden en realidad adaptar sus contenidos a nuestros requisitos, nuestras necesidades. Y al mismo tiempo también los museos están, como vemos en la imagen en la derecha, en la pantalla, explorando también el uso de otro tipo de mecanismos como robots, como en ese sentido usando la robótica también para crear otras entidades, digamos así, para interaccionar también con los visitantes. Este tipo de dispositivos es algo que poco a poco está también llegando a nuestras instituciones educativas y transformando también nuestra propia experiencia de enseñanza y de aprendizaje desde luego en las universidades. En realidad, y ya, bueno, más de una década atrás, Gary Feisser lo planteaba en esta obra, Education, Technology and Social Change, esta misma realidad. A medida que aumenta el acceso a los recursos educativos fuera de las paredes de la escuela y surgen estas nuevas herramientas para el aprendizaje informal o no formal, se puede en realidad dudar, ¿no? Del papel tradicional de la escuela en cuanto a institución, porque cada uno de nosotros puede construir su propio entorno de aprendizaje personalizado y que básicamente se construye a partir de las oportunidades que se pueden construir a partir mismo de nuestros hogares, lugares de trabajo, bueno, por nuestra ciudad y que se transforma en ese sentido todo nuestro entorno social en un espacio de aprendizaje. Y por eso mismo, él planteaba esta cuestión, que será que el futuro de la escuela o de la universidad, en nuestro caso, en realidad no sería o no será o no sería en realidad casi se perder, casi desconstruir, ¿no? En estos nuevos entornos de aprendizaje personalizados. La realidad la ha demostrado un poquito parte de esto, pero también algo de muy distinto. Es que lo habemos visto con la experiencia de la pandemia, esta experiencia global y que ha en realidad forzado las instituciones educativas a cambiar muy rápido y a encontrar soluciones para esta capacidad de continuar la experiencia de docencia y aprendizaje a partir de esta misma ausencia de relación continua, espacial, de esa posibilidad de compartir un mismo espacio de la sala, de la aula, ¿no? Esta experiencia en que todos nosotros nos vimos involucrados de esta transición acelerada a la educación a distancia y la educación digital, ha demostrado también, a pesar de todos los problemas que hemos experimentado, de todas las dificultades que habemos vivido, ha también demostrado la capacidad de adaptación muy rápida que las instituciones educativas tienen, ¿no? Y han tenido en ese sentido de acelerar también una transición digital que puede, seguramente lo será, una verdadera transformación institucional. Bueno,
En realidad, esta experiencia de la pandemia ha demostrado desde luego una realidad muy clara. La importancia de la educación. De una forma, de alguna manera, se ha planteado una idea errada, ¿no? Incorrecta, de que el aprendizaje no podría parar porque, en la medida en que las escuelas estaban cerradas. Bueno, en realidad, como lo sabemos todos, el aprendizaje nunca podría parar, porque el aprendizaje no es solo el aprendizaje formal, es toda es el conjunto de oportunidades y de experiencias de aprendizaje que se realizan en estas distintas dimensiones, formal, no formal e informal también. Y por eso nunca no quería parar. Pero se ha visto cómo es importante que también la educación formal, incluso por su rol social, de equilibrio social, de cohesión social, es importante el rol de las instituciones educativas, entonces de la educación formal, precisamente para garantizar la sanidad, digamos, de las sociedades. Y por eso mismo se ha hecho un esfuerzo tan grande para dar continuidad a la actividad de las instituciones educativas. Claro, y todos lo sabemos, que en este proceso tan rápido, sin preparación, sin verdadera capacitación de los docentes, de las instituciones, con todo el tema de las infraestructuras tecnológicas que, bueno, no eran suficientes para las necesidades, eso ha conducido a una situación en que básicamente muchas de las prácticas que se han, bueno, experimentado, que se han aplicado, no han sido bien diseñadas, ¿no? Bueno, por eso mismo se ha desarrollado este concepto de educación remota de emergencia o enseñanza y aprendizaje remota de emergencia, precisamente para separarla de lo que es una efectiva experiencia de enseñanza y aprendizaje a distancia o digital, virtual, bueno, segundo los cánones, segundo las buenas prácticas en esa área, ¿no? Pero yo creo que no ha sido, bueno, mismo los errores que han sido cometidos, mismo los fallos que se han descubierto, que se han puesto a descubierto, lo han sido muy importantes para precisamente consolidar este movimiento hacia una educación a distancia y una educación digital consolidada, y también han consolidado esta noción de que el futuro de la educación pasa necesariamente, de la educación formal, pasa necesariamente por la construcción de un modelo híbrido, ¿no? En que ya no hay una separación, una distinción clara entre lo que es presencial, lo que es tradicional, y lo que es a distancia, o lo es virtual o digital. No, estas dos componentes se están mezclando, independiente de que vaya a continuar a seguir habiendo aprendizaje totalmente física, ¿no? Tradicional, otra también totalmente a distancia o virtual, habrá cada vez más, la mayoría de las prácticas pues serán prácticas híbridas, ¿no? En que se mezclan estas distintas componentes digitales y no digitales. Bueno, o a distancia y no a distancia, porque las posibilidades de las tecnologías digitales que lo permiten manejar. Bueno, en este contexto de la pandemia, mucho se ha debatido sobre de qué modo se hace esa transferencia, esa transición de un entorno al otro, ¿no? Bueno, para muchos, a la idea de que básicamente es añadir la tecnología, ¿no? Añadir la tecnología sin cambiar la arquitectura del sistema, sin mudar los procesos y la metodología de enseñanza y aprendizaje. Bueno, es más o menos eso lo que pretende representar estas imágenes en el topo de la pantalla. Pero en realidad lo que estamos básicamente, lo que es fundamental en esta transición, no es tanto solo cambiar la forma bueno, en el sentido
comunicar contenidos, de acceder a contenidos, de transmitir contenidos, es mucho la forma de transformar en ese sentido, básicamente de transitar hacia un otro entorno, la esencia del proceso educativo, que es la colaboración, que es la interacción, que es precisamente ese acto de comunicación y de acompañamiento y de, bueno, en ese sentido, de autonomización, ¿no? De aporte a la autonomización del estudiante. Pero esa transición no es solo, o no es básicamente, hecha por una sustitución, digamos así, del canal. No es, bueno, básicamente sustituir la transmisión oral por la transmisión por la computadora de contenidos o básicamente usar una herramienta como esta que usamos en este momento para transmitir un discurso, ¿no? Para replicar un discurso. No, es básicamente sustituir un entorno físico, bueno, en que hay una interacción en ese espacio, situada en ese espacio, para un entorno con distintas herramientas en que por distintos tipos de interacción, que puede ser obviamente la comunicación síncrona, como en este caso, otro tipo de herramientas que exploran la comunicación asíncrona, la comunicación escrita, la producción de artefactos, otro tipo de herramientas que explotan las distintas posibilidades de comunicación síncrona y asíncrona. Y la pandemia nos ha mostrado la importancia de no perder esa importancia de la comunicación asíncrona. Es la comunicación asíncrona en el entorno digital que permite ese aprendizaje más profunda, más reflexiva y que es fundamental en el proceso de reconstrucción del conocimiento. Por eso es tan importante no confundir la educación digital a distancia o mismo esta educación híbrida con, por básicamente añadir herramientas de videoconferencia como ha sido tan usual. Bueno, unos aspectos de la pandemia también ha sido el incremento muy importante del uso de recursos digitales, ¿no? Y esta diapositiva lo representa bien, ¿no? El crecimiento de la oferta de MOOCs, en este caso, de recursos educativos abiertos, en este caso sobre la forma de MOOCs, ha sido brutal. Pero como ven en la información que está en la diapositiva, también es claro que esto básicamente lo que ha hecho es acelerar un movimiento que ya venía desde atrás. En la última década hay, como ven, un crecimiento constante de la oferta de cursos MOOC, en este caso, pero lo que ha explotado, digamos, durante la pandemia ha sido su utilización, su uso, ¿no? Eso es el aspecto aquí fundamental, ¿no? La pandemia ha acelerado un movimiento de transformación digital que ya tenía empezado antes, ¿no? Esa progresiva hibridización del espacio educativo es algo que había empezado y que se ha acelerado en el último año y medio. He acelerado hasta un punto en que ha creado una situación como esta, como ven en la pantalla, ¿no? Y yo creo que es esto que hoy en día representa más este nuevo escenario de educación híbrida que como antiguamente designábamos como blended learning o educación, o en ese sentido, aprendizaje mixta o educación mixta, o blended en ese sentido, ¿no? Porque lo que ha de nuevo es esto, ¿no? Es que antes lo planteábamos la posibilidad de, en una secuencia de enseñanza y aprendizaje, podermos añadir momentos a distancia con momentos presenciales y de una forma lógica, ¿no? Organizada secuencialmente, ¿no?
Hoy la experiencia nos ha demostrado que hay una nueva realidad no organizada en ese sentido, más fluida, más dinámica, en que básicamente los distintos miembros de la comunidad de aprendizaje pueden compartir el mismo espacio híbrido, pero estando en situaciones distintas unos de los otros, ¿no? Podemos tener como aquí el profesor y algunos estudiantes en el espacio de aula y otros a distancia, pero podemos también existir al revés, ¿no? Estar en estudiantes y el profesor a distancia, o estar en algunos elementos aquí y otros que no son miembros de esa comunidad, son profesores invitados, expertos, lo que sea, también participando. Bueno, es esa flexibilidad que este nuevo escenario de la educación híbrida nos está planteando, ¿no? Esta posibilidad de añadir la tecnología digital con el concepto de abertura, el concepto de flexibilidad y también, como veremos también, esa noción de la importancia de la autenticidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la conexión muy estrecha con la experiencia de vida misma de los estudiantes y de los alumnos en ese sentido. Bueno, eso es también en este espacio híbrido que se puede plantear todo este tipo de diversas tecnologías que pueden ser, como habíamos visto en la diapositiva anterior, bueno, el recurso a la comunicación, bueno, a plataformas de videoconferencia y básicamente por acceder, digamos, a una participación remota, pero síncrona, y también por la inclusión de elementos tecnológicos como robots, como la robótica o como la utilización de mecanismos de Learning Analytics, bueno, todo un conjunto muy amplio, todo un abanico muy amplio de tecnologías digitales que se pueden introducir y tornar más diversa, más inclusiva, más auténtica, en ese sentido también más compleja y más abierta esa comunidad de aprendizaje. Entonces, mirando al futuro, nos deparamos con esta realidad, ¿no? De que la universidad del futuro y el futuro de la universidad está en su proceso de transformación digital y que proceso eso que nos conduce a una cada vez mayor hibridez, o sea, mezcla de elementos digitales y no digitales y analógicos, ¿no? Esta mezcla que en realidad también replica nuestra propia experiencia social, como lo habíamos visto. Y esto es muy importante. Cuando planteamos el futuro y el desarrollo de esta hibridización de las instituciones educativas, debemos tener en cuenta este modelo, que es básicamente de continuidad con la experiencia de vida de los elementos de la comunidad, de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Es porque la vida digital de estos elementos se está consolidando, es porque cada vez más esa dimensión digital en su experiencia de vida es más potente, más contrastada, que también las instituciones educativas se adaptan y es basada en esa conexión que que siguen también sus procesos de digitalización. Eso es muy importante porque tiene consecuencias fundamentales, ¿no? En realidad, nuestros estudiantes cuando acceden de forma igual, similar a que cuando acceden a un museo, pueden hoy usar sus propios aparatos, su propia tecnología y acceder en sus propios contextos a la información. También en las instituciones educativas, eso tiene que ser la regla, ¿no? Los estudiantes, los miembros, estudiantes de profesores, los miembros de la comunidad educativa, deben poder usar sus propios aparatos, su propia tecnología, respetando sus propios contextos personales y sociales y familiares, ¿no? Como lo habíamos visto durante la pandemia,
que el proceso de digitalización de las instituciones se debe diseñar. Y con bases en respecto por eso, ¿no? En la abertura de la institución a ese ejercicio, ¿no? De ciudadanía digital de los miembros de la comunidad educativa. Y por eso es tan importante invertir en la capacitación digital, ¿no? de la población en general y en particular de los miembros de la comunidad educativa, en las universidades, ¿no? En la educación superior. En Europa tenemos este marco de la competencia digital, the Digital Competence Framework for Citizens, para ciudadanos, que de una forma plantea muy sencillamente, de un modo muy sencillo, lo que debe ser entendido por competencia digital, que es no la habilidad técnica, ¿no? Para manejar los aparatos, el software, no, es mucho más que eso. Es básicamente la competencia para saber usar de un modo seguro, crítico y responsable las tecnologías digitales y establecer ese compromiso con ellas para su aprendizaje, como también para su trabajo y en la participación en la sociedad. Es en ese sentido que es tan importante entender la dimensión de la competencia digital como la base, ¿no? Para el ejercicio de la ciudadanía digital y por eso mismo de la educación digital, ¿no? La educación digital es una expresión, quizás la más importante expresión de la ciudadanía digital, ¿no? Y en ese sentido, ella tiene que ser soportada por una base que es la competencia digital. No solo de estudiantes, como comentaba, pero de los profesores, de todos los miembros de sus agregados familiares también, ¿no? Y esa es una tarea de la sociedad, una tarea de los estados, ¿no? No es solo una tarea de las universidades. Entonces, cuando miramos al futuro, miramos hacia un entorno de aprendizaje que es multimedia, que es multicontextual y que es fluido, ¿no? Y al revés de esta idea que se tenía en el final del siglo XIX sobre lo que sería el aprendizaje en el año 2000, ¿no? Con esta casi automatización del proceso de transmisión de conocimientos a los estudiantes, que básicamente, bueno, casi como robots, ¿no? Bueno, accederían a esta información y estarían capacitados. No, es algo totalmente distinto, como lo sabemos. Es la capacidad misma de cada ciudadano, cada sujeto del aprendizaje, de construir colaborativamente su proceso de aprendizaje, su proceso de descubierta y de reconstrucción del conocimiento. Y por eso es tan importante, como comentábamos antes, esta reflexión de Umberto Eco, ¿no? El gran filósofo italiano que ha fallecido pocos años atrás. Es fundamental hoy como la base del aprendizaje de nuestros estudiantes, aprendizaje preuniversitario, pero también de la universitaria, de aprender a analizar críticamente, manejar críticamente la información que está disponible en Internet y, bueno, en el espacio digital. Ese es un tema fundamental, ¿no? Ejercer la ciudadanía digital es uno de los aspectos críticos, ¿no? De la educación contemporánea en un mundo que es un mundo digitalizado. Y por eso es tan importante que haya también esa conexión entre la dimensión educativa de la universidad, me refiero a la educación digital, con los subsistemas educativos preuniversitarios también, ¿no? Esto no es algo que se construye en la universidad, es algo que se prepara hasta la llegada a la universidad. Bueno,
Pero aprender en una sociedad red hoy implica, en realidad, una diferencia importante en la forma como se estructura el proceso de aprendizaje. Es importante entender que nuestros estudiantes, que pertenecen bueno, generaciones muy distintas de las nuestras, tienen una forma de aprender, de construir el conocimiento, pero también de ejercer su ciudadanía muy distinta de la nuestra. En respecto al aprendizaje, bueno, en esta diapositiva se intenta de establecer bueno, una relación muy sencilla entre algunos aspectos fundamentales. Desde el punto de vista del aprendizaje, es fundamental para nosotros tener en cuenta esta distinción, ¿no? Los procesos tienen que ser cada vez más centrados en el estudiante, eso ya lo sabíamos, y basados en competencias, eso también no es nuevo en ese sentido, pero hay otros elementos que son importantes de reconocer. La cada vez más grande importancia de la contextualización y de la personalización, en el sentido de que el aprendizaje es un proceso contextualizado en ese sentido, personalizado no en el sentido de la perfilización, no es construir perfiles, construir con la inteligencia artificial, perfiles de los estudiantes, es básicamente de construir posibilidades de adaptación a necesidades concretas de cada uno. Claro que este cambio de un aprendizaje muy rígido a un aprendizaje más flexible, más social, más colaborativo, también más fragmentario en su proceso también. Y la dimensión de desafío, la dimensión de challenge, ¿no? Que es fundamental hoy en día, se conecta con otro aspecto que yo creo que es crítico, como lo había comentado antes, que es el aspecto de la autenticidad. Cada vez más el proceso de aprendizaje es eficiente, es efectivo, si en realidad tiene conexión, si el estudiante lo entiende conectado con su experiencia de vida misma, ¿no? Y ese es algo que implica un esfuerzo muy importante de la parte de las universidades y de los profesores en particular. Esta dimensión de gamificación, bueno, que se conecta también con el tema del desafío, ¿no? Este aspecto también de la cuestión de ser un aprendizaje cuestionadora, creadora de conocimiento, experimental en el sentido de que básicamente es una experiencia de descubierta y en la cual el error es una oportunidad de aprendizaje y no necesariamente un fallo, ¿no? Eso implica, claro, no solo el uso de metodologías como de la problem solving, pero también un cambio importante en la forma como los estudiantes, los aprendizajes de los estudiantes son evaluadas. El tema de la evaluación de aprendizajes y de la evaluación digital, como lo hemos visto en los últimos meses, ha sido absolutamente crítica, ¿no? Y lo hemos visto también que la sencilla adaptación de los métodos evaluativos tradicionales a un contexto digital, a herramientas digitales, no es la mejor solución. La mejor solución está precisamente en explotar las oportunidades nuevas que las tecnologías digitales nos posibilitan, y eso pasa de una forma muy clara por la evaluación más continuada, una evaluación cada vez más basada en la producción de artefactos que puedan ser demostrativos de las competencias que el estudiante va desarrollando, más que una súmula de conocimientos que se puede testear a un determinado momento del percurso de aprendizaje, ¿no? Entonces, esa metodología basada más en una perspectiva de evaluación continua o continuada, más basada en la producción de portafolios, de artefactos digitales que van a comprobar
incluso competencias transversales que son más difíciles de evaluar. Es absolutamente crítico y fundamental, yo diría. En ese sentido, entonces, vuelvo a reforzar una idea que para mí es clave, ¿no? La pedagogía es fundamental. No, esta educación híbrida de que estamos hablando no es básicamente añadir tecnología, es desarrollar una pedagogía nueva que saque el mejor de las potencialidades que las tecnologías digitales lo posibilitan. Eso es lo que verdaderamente estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, la transformación digital de las universidades depende fundamentalmente, como os comento en la pantalla, en la diapositiva, de cuán exitosamente logran desarrollar una pedagogía en línea, ¿no? Eso implica cambios en la forma como se produce, transmite y distribuye el conocimiento. Lo ha pasado, lo sabemos, como la información hoy se comunica de forma tan rápida y tan distinta de las formas tradicionales y que como a menudo escapan al control de las organizaciones y de las instituciones. Eso crea una nueva realidad para las universidades también. Las universidades y los profesores tienen que manejar situaciones de aprendizaje en su comunidad en que mucho del aprendizaje no acontece, no se produce en el interior de esa comunidad y no es controlado incluso por el profesor. Y eso es algo que es complejo y que tiene que ser, tomado como objeto, ¿no? Y de una forma positiva. También, cada vez más, esta transformación de la sociedad y de una sociedad digital ha permitido emergir cada vez más una cultura participativa, ¿no? Una cultura en que, como comentaba antes, el poder, el control de la producción de contenidos se desplaza de los productores tradicionales y es compartida con todos los participantes en el proceso del conocimiento. Y eso, claro, implica de la parte de las universidades también una respuesta que pasa por la implementación de pedagogías cada vez más participativas, en las cuales los estudiantes tienen una participación en el codiseño de sus propios procesos de aprendizaje. Es importante también, como lo comentaba aquí con esta imagen de Cristóbal Cobo, cómo los procesos de diseño pedagógico tienen cada vez más que tener en cuenta este equilibrio entre el contenido, claro, tradicionalmente lo ha sido el más importante, sigue siendo importante, pero también importante es la forma como ese contenido es compartido, pero también, y cada vez más, el contexto en que esa relación de transmisión, bueno, no de transmisión, pero de comunicación y de interacción acontece, ¿no? Eso es lo que hoy en día cada vez se nota más, ¿no? La importancia del contexto en el diseño, el proceso del diseño pedagógico, del diseño de aprendizaje. ¿Cómo podemos entonces mejorar este aprendizaje digital partiendo de esta misma noción de que nuestros procesos educativos cada vez serán más híbridos, serán más organizados en contextos, en escenarios, en entornos híbridos? Bueno, yo destacaría 4 aspectos en mi perspectiva fundamentales. El primero, el enfoque en los estudiantes y el incremento de su participación en los procesos. ¿No? El codiseño de aprendizaje, ya lo había hablado antes sobre eso, el aprendizaje y evaluación por pares, la personalización. Un segundo elemento, la evolución de los modelos de evaluación y certificación. Lo había referido antes también, la importancia de la evaluación digital, pero también de esta evaluación basada en contextos reales, auténticos y nuevas formas de
colectar evidencias del aprendizaje y de certificar las competencias, ¿no? Los Open Digital Badges, las microcredenciales, todo eso, ¿no? Las microcertificaciones, como hoy se debate tanto. Un tercer elemento, la flexibilidad del aprendizaje, ¿no? Un enfoque cada vez mayor en la comunicación asíncrona y el aprendizaje para el desarrollo de competencias futuras, lo que llamamos las future skills. Y por último, no menos importante, la transformación de todo el ecosistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No es solo una componente, es todo el ecosistema de enseñanza-aprendizaje que tiene que se transformar. Y aquí hablo de la importancia de las prácticas educativas abiertas, de los entornos de aprendizaje personales, de la introducción de la analítica, bueno, Learning Analytics en esa dimensión digital, de la inteligencia artificial, modelos de tutoría diferenciados y todo más, ¿no? Porque eso es en realidad lo que estamos construyendo, ¿no? Es una realidad mixta, híbrida en ese sentido, en que la comunidad se conecta no solo por la proximidad y por la comunicación próxima entre ellos, ¿no? Pero fundamentalmente por las conexiones que establecen. Todos ellos están interconectados y por eso han generado relaciones de interdependencia. Y como lo habíamos visto en el contexto de la pandemia, todos estamos en realidad en una dimensión similar. Hay una relación de interdependencia global cada vez más contrastada y en ese sentido, claro, nuestra comunidad de aprendizaje tiene cada vez más esta dimensión total, ¿no? Todos están conectados, todos están en comunicación. Yo creo que lo habíamos experimentado todos eso. Más que una relación que tiene una dimensión física y temporal, ¿no? Nos encontramos en un determinado espacio durante un determinado tiempo para, bueno, interaccionar. Lo que pasa en un entorno híbrido o digital, totalmente digital, es que todos los elementos de la comunidad de aprendizaje están permanentemente conectados. Y por eso pueden comunicar a cualquier momento y en cualquier momento la no comunicación es algo de preocupante, es un problema. Lo que no pasa en un entorno físico, ¿no? En un entorno físico, el silencio es, bueno, es una dimensión, ¿no? De ese funcionamiento de la comunidad. En un espacio digital, virtual, eso no pasa así. Entonces, la permanencia de la comunicación y la importancia de la comunicación sale mucho más, es mucho más importante, mucho más, ¿no? Nítida, ¿no? Como lo sabemos. Y el futuro pasa por eso mismo, ¿no? Esta hibridez pasa por esa capacidad de mezclar no solo las tecnologías con el entorno tradicional de la institución educativa, pero mezclar todo, las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Podemos vivir, trabajar, estudiar al mismo tiempo en cualquier lugar y en cualquier momento. En cualquier contexto, quería decir, de nuestra vida. Y esta imagen es una buena, yo creo que es representativa de esa realidad que estamos construyendo, ¿no? Aprendiendo con calidad, claro, en cualquier lugar y en todo el lugar. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto? La última edición del EDUCOS, del Informe Horizon, que ahora es editado por EDUCOS en Estados Unidos, en la edición de Enseñanza y Aprendizaje, plantea un conjunto de seis digamos, tecnologías y prácticas que en la perspectiva de los expertos van a ser más importantes en los próximos años. Eso estoy de acuerdo, ¿no? Como ven aquí, es nítido, son nítidas esas dimensiones que estábamos hablando antes, ¿no?
la importancia cada vez mayor, más grande, del uso de la inteligencia artificial, del uso de agentes inteligentes en la, digamos, sustitución, digamos, la automatización, ¿no? de algunas partes del proceso de enseñanza y aprendizaje, digamos, en algunas partes del proceso educativo. No es que el proceso educativo vaya a tornarse automatizado, lo que estas formas de automatización de algunas funciones repetitivas lo hacen es crear más información y más calidad en los procesos educativos que son siempre manejados por los seres humanos, por los profesores humanos y por los estudiantes humanos. Pero las tecnologías adaptativas pueden traer un más amplio conjunto de indicadores que nos permiten, por un lado, mejorar la calidad del proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, y por otro, adaptarlo mejor a las necesidades e intereses de cada uno. Esa es la dimensión de personalización y esa dimensión también de escala, ¿no? Con el uso de este tipo de tecnologías, el profesor puede predecir, ¿no? Prever dificultades que sus estudiantes puedan vir a tener en su proceso de aprendizaje, puede controlar, monitorizar mejor los procesos de aprendizaje ellos mismos, en ese sentido, intervenir para corregir problemas, para mejorar la calidad de los procesos. Por otro lado, también los estudiantes pueden tener la posibilidad de los procesos ser más adaptados a sus necesidades específicas y a sus contextos específicos de aprendizaje. Por otro lado, otra parte, como se dice aquí también, la importancia de los modelos mixtos e híbridos, ¿no? Eso, bueno, hablamos antes. La importancia de los Learning Analytics, ¿no? Como la capacidad de gerenciar datos a un nivel tal que nos permite tener mucho más indicadores, mucho mejor descripción de cómo se están desarrollando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La idea de la microcredencialización, de los microcredenciales y de todo, yo diría también de todas las prácticas abiertas no formales, ¿no? de certificación de aprendizajes, de competencias. La importancia de los cursos educativos abiertos, yo diría más de las prácticas educativas abiertas, de toda la cultura abierta. Hoy los recursos educativos abiertos y las prácticas educativas abiertas son dimensiones de un movimiento más amplio que es de la ciencia abierta, ¿no? Y entonces toda la componente de construcción, reconstrucción y preservación del conocimiento está integrado a un conjunto, un abanico grande, ¿no? de distintas formas de esa abertura, transformar el proceso científico, pero también, y muy en particular, el proceso educativo, ¿no? Entonces, la importancia de la educación abierta y, por último, también la importancia del aprendizaje en línea o el aprendizaje online de calidad, ¿no? Como habíamos hablado antes del aprendizaje virtual de calidad. Pero en este aspecto, como os comentaba, es fundamental no perder idea de que es que la experiencia humana de aprendizaje digital con las tecnologías inteligentes tiene potencialidades, pero también tiene límites, tienen retos y tienen riesgos, ¿no? Hoy tiene una importancia crítica la gestión ética de los datos, ¿no? Como en un entorno, bueno, en un contexto, ¿no? En que se producen tantos datos y tanto de nuestra vida está descrita en esos datos, cómo ellos son recogidos, colegidos, cómo son manejados, cómo son preservados, cómo son reusados.
Todo eso es absolutamente fundamental. Y es fundamental también para las instituciones educativas y para los profesores, ¿no? Lo hemos visto durante la pandemia, cómo se han degenerado tantos datos y las instituciones, los profesores y los estudiantes no tuvieron ni idea, ¿no? Bueno, de las consecuencias y de las posibles consecuencias de esa producción de datos y cómo esos datos van a poder ser usados en el futuro. Es importante cada vez más de tener en cuenta esa dimensión. Y de otras también, cada vez más la ética, la dimensión ética de la enseñanza y el aprendizaje es fundamental, al igual que la dimensión pedagógica y la dimensión tecnológica, ¿no? Esta conexión, esta relación entre ética, pedagogía y tecnología es fundamental para ese buen equilibrio, ¿no? Para garantizar, asegurar un aprendizaje digital de calidad. Pero, ¿qué significa esto de la transformación digital de las instituciones de la universidad, ¿no? Es algo que sí, ya está haciendo, pero como una consecuencia, ¿no? de la pandemia también, ¿no? No es posible quedar sin hacerlo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué significa ese proceso, ¿no? Básicamente significa, o tenemos que pensar que, bueno, en la diapositiva no se lee todo, pero este es el marco europeo de capacitación digital de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones educativas, ¿no? En ese sentido, lo que vos planteaba es que una organización capacitada para la ciudadanía digital tiene que tener todo esto, y la educación digital, claro, tiene que tener todo este conjunto de aspectos contemplados en su proceso de transformación interna, ¿no? No se trata solo de añadir tecnologías a los procesos, digamos, de enseñanza-aprendizaje, de cambiar los métodos mismos, los métodos pedagógicos. No, todas las dimensiones de funcionamiento de una institución educativa tienen que se adaptar y en ese sentido tiene que se transformar. Este marco yo creo que es muy interesante porque plantea esa dimensión holística, ¿no? Del proceso, ¿no? Hay que cambiar el modelo de dirección y gobernanza, hay que cambiar, claro, todo el tema de la competencia digital, de personal, de estudiantes, hay que cambiar el diseño de aprendizaje, hay que cambiar la infraestructura, bueno, a todo, como ven en esta diapositiva, a todo un conjunto muy amplio de aspectos que tienen que ser contemplados. En esta tabla, bueno, hablo de algunos, ¿no? Por un lado, es fundamental que la gobernanza y el liderazgo institucional se transforme en el sentido de promover la innovación educativa, ¿no? Eso tiene claro impacto en la visión global de la universidad, en el planeamiento estratégico, en el modelo de gestión de la innovación educativa. También es fundamental promover el cambio del ecosistema educativo, como os planteaba antes, ¿no? Esta idea de que es un entorno digital integrado, que implica la digitalización también de las bibliotecas, los servicios administrativos, los procesos, ¿no? Y toda esta dimensión también de digitalización de recursos, pero también de la abertura de los mismos, ¿no? Los otros aspectos tecnológicos que había comentado antes. Es fundamental el desarrollo de una pedagogía online con un modelo de referencia para la enseñanza y el aprendizaje, un modelo de referencia que sea, bueno, claro y aceptado por todos, ¿no? Y compartido por todos los miembros de la comunidad educativa. El tema de la inclusión, no solo la inclusión en el sentido digital más amplio, pero en particular también la inclusión de todos los ciudadanos con discapacidad o que están desprovidos de acceso digital específico. No es solo un tema de equipamiento, es también un tema de conexión.
y de competencias. El tema de la evaluación digital, como había antes, la capacitación docente y todo lo demás. La transformación del desarrollo curricular, ¿no? Los currícula tienen que ser también repensados, transformados en el sentido de una mayor apertura, flexibilidad, personalización, interconexión entre el formal, no formal e informal. Y también el incremento de la participación de los estudiantes en el codiseño de su propio aprendizaje. En final, hay un cambio en la cultura de aprendizaje, ¿no? Y ese cambio pasa también por una transformación de los valores, ¿no? O mejor, ese cambio tiene que se basear en valores muy específicos, ¿no? Hay que basar todo eso en la confianza, la colaboración, también entender que el conocimiento es hoy fragmentario, transdisciplinario, desagregado también, tal como los aprendizajes. Entonces, todo esto tiene que ser repensado, porque hay un proceso de cambio cultural al final. Estos son algunos elementos críticos que, a mí, en mi perspectiva, condicionan el proceso de transformación digital. Por un lado, es fundamental que la política y la estrategia institucional sea facilitadora del proceso y que soporte mucho el desarrollo de la investigación educativa y que esa investigación esté muy conectada con la innovación de las prácticas y en ese sentido con las prácticas. Entonces, la innovación de las prácticas tiene que ser el resultado de la investigación y la investigación tiene que también influenciar o inspirar el cambio de la política y de la estrategia, que por su vez va también a dinamizar la innovación de las prácticas. Hay aquí casi un círculo, ¿no?, que tiene que ser alimentado. Por otro lado, esta interdependencia entre estos conceptos, la apertura del conocimiento, la apertura de los aprendizajes, la apertura de los procesos de enseñanza, la apertura del proceso de construcción del conocimiento y de la innovación y de la investigación. La personalización de los aprendizajes, la adaptación, perdón, a los contextos, a las características mismas de cada uno. La escalabilidad, la personalización y la escalabilidad pueden ser compatibles, porque es la escalabilidad que va a poder generar masa crítica, ¿no? Que es fundamental para consolidar un proceso de cambio. Y claro, el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque es también la flexibilidad que asegura la capacidad de adaptación y la capacidad de escalar. Al centro de todo esto hay una idea de inclusión, cada vez más inclusión, inclusión social, inclusión un punto de vista más físico o otro, ¿no? Todas las dimensiones de la inclusión, ¿no? Y de la inclusión participativa, en el sentido de que inclusión debe generar un nivel más amplio de participación en el proceso de cambio mismo, ¿no? Y en los procesos educativos, por supuesto. Al final, claro que todo esto tiene que también ver con un otro aspecto fundamental, que es la dimensión de la competencia digital de los docentes, ¿no? Este es, es la base de todo. En Europa tenemos el marco europeo para la competencia digital docente, el DIGCOMP Edu, que es, en mi perspectiva, una herramienta muy, muy, muy potente para, servir de referencia incluso para la capacitación docente, que como ven, que es muy completo, es un marco muy completo, ¿no? Tiene desde los elementos de las competencias profesionales como el compromiso profesional, que es fundamental para asegurar este cambio cultural, las competencias pedagógicas, ¿no?, más tradicionales, las competencias conectadas con la enseñanza y aprendizaje, la dimensión de
construcción de uso y de reuso de recursos digitales, la dimensión de evaluación y feedback y retroalimentación, y también el empowerment, ¿no?, de los estudiantes. Y por otro también las competencias que se conectan con la propia facilitación del proceso de literacia digital de los estudiantes, ¿no? Este se puede ver también aquí, ¿no?, en esta diapositiva, cómo esto se puede desdoblar, ¿no?, en competencias más específicas, ¿no? En el dominio del compromiso operacional, la gestión de datos, vimos cómo era fundamental este dominio, la comunicación de la organización, la colaboración entre los docentes, la práctica reflexiva, ¿no?, la docencia reflexiva, es fundamental. Esta dimensión práctica, esta dimensión reflexiva de la práctica docente es fundamental. Y claro, el desarrollo profesional continuo. En las otras dimensiones, recursos digitales, selección, organización, cómo se organiza, comparte y publica, la creación y modificación, ese uso y reuso también. En el dominio de la pedagogía digital, los temas de la instrucción, o diríamos de la facilitación también, la interacción, colaboración, el aprendizaje autodirigido. Y la evaluación digital, ¿no?, los formatos, cómo se analizan las pruebas, cómo se retroalimenta, que es fundamental en esta dimensión digital y, por supuesto, híbrida, ¿no?, de la educación. Y las otras dimensiones también, ¿no? Accesibilidad e inclusión en términos del empowerment de los estudiantes, diferenciación y personalización, hemos visto cómo este es fundamental, y la participación activa, ¿no? Por último, esta dimensión de facilitación de la literacia, bueno, del aprendizaje digital, ¿no?, del aprendizaje de la competencia digital por parte de los estudiantes, tiene también estas dimensiones, ¿no? Información y alfabetización mediática, comunicación y colaboración digital, creación de contenido, bienestar. Y vimos cómo el bienestar es tan importante. Lo vimos con la experiencia de la pandemia y la solución digital de problemas. Bueno, aquí en esta última pantalla, esto básicamente demuestra también cómo cada una de estos dominios de competencias se pueden también entender o evaluar de acuerdo con perfiles específicos de dominio, ¿no?, por parte de los docentes, ¿no? Y es fundamental entonces hacer este apoyo a los docentes en el sentido de que ellos progredan, ¿no?, pues puedan progresar en esta tabla también. Por último, vos planteo un conjunto de ideas, ¿no?, que, bueno, yo diría que serían los nuevos retos que se colocan al desarrollo profesional docente en este entorno digital o híbrido también. Por un lado, aprender a rediseñar los modelos de formación docente, o mejor, la importancia del rediseño de los modelos de formación docente, que tiene cada vez más que centrar en la formación para el cambio, para la transformación, y preparar los profesores, los docentes, para la práctica en entornos innovadores. Prepararlos cada vez más para en situaciones de enseñanza no previsibles, ¿no?, y innovadoras. Por otro lado, introducir prácticas de capacitación inmersiva en la red. Yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Para poder ser un buen profesor en un entorno digital, hay primero que tener esa experiencia misma como estudiante, como aprendente, ¿no? Y la mayoría de los docentes no la han tenido, ¿no? Este es fundamental, ¿no?, que la capacitación docente para la enseñanza en línea o en un entorno digital se hecha en una forma inmersiva, en escenarios reales, ¿no?, auténticos, como los que van después, en los cuales van a actuar, preparándolos para el uso de entornos digitales, claro, o híbridos,
y también para el uso de elementos automáticos de inteligencia artificial. Eso implica una preparación que no es tecnológica, no solo tecnológica, es fundamentalmente, como comentaba antes, ética y pedagógica. Aprender a usar los recursos digitales en contextos auténticos, yo creo que es otro reto que va a ser muy crítico en los próximos años. Capacitar para la flexibilidad, la personalización de aprendizaje, para la participación más activa, más presente de los estudiantes en el diseño y la gestión de su propio aprendizaje, la innovación de los modelos de evaluación de aprendizaje, nuevas formas de certificación, repensar cómo hacer la enseñanza en entornos de aprendizaje semiabiertos o abiertos, como comentamos antes, es una realidad nueva, no es una realidad natural, porque plantea nuevos retos por sí mismo también. Sensibilizar para evitar la sobrecarga de tareas y la fatiga digital. Lo habíamos visto durante la pandemia como eso ha sido mal manejado porque la gente no tenía, los colegas no tenían el entendimiento claro de cómo se debe manejar este tipo de tareas en un entorno digital. La experiencia lo ha demostrado eso mismo. Al final, fue preparar las universidades para la integración del aprendizaje no formal, una cada vez más integración de estas dimensiones no formal e informal, yo diría, y la formación para un nuevo perfil de la profesión docente en suma, ¿no? Bueno, estos son un conjunto de retos que vos planteo y que de alguna forma sintetizan el abordaje que vos planteo hoy bueno, también esta perspectiva, estas ideas que he compartido con vosotros con mucho gusto. Espero que, bueno, han sido de vuestro agrado y fundamentalmente que han sido de utilidad en vuestro propio proceso de reflexión sobre su práctica educativa y de capacitación en ese sentido, de reflexión y de preparación para esta transformación digital de que todos somos protagonistas y también, claro, en particular para actuar en estos contextos cada vez más híbridos y complejos. Muchas gracias.